Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 5, versos 15-16. Amén. Dice así. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a leer la escritura, si de ahí ya se pueden sentar. Vamos a leer desde el verso 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Cuántos están afligidos? Dice la Biblia que debemos orar. Dice: ¿está alguno alegre? Dice: cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Amén, gloria a Dios. Tomen asiento. Todo lo que he leído tiene que ver con la oración. ¿Con qué tiene que ver? Con la oración. La oración, queridos hermanos, querida iglesia, es muy importante. Muy importante. La oración mueve la mano de Dios, mueve el brazo de Dios. Y lo que yo he leído acá tiene que ver, el título de este sermón es La oración que Dios escucha. ¿Cómo se titula? La oración que Dios escucha. Y si Dios escucha, sería una oración que da resultado, una oración eficaz. Y algunos preguntarán y dirán, pero ¿cuál es la oración? ¿Cuándo es una oración que Dios escucha? Algunos pueden decir, bueno, tienes que orar 4 horas para que Dios te escuche y sea eficaz. Tienes que ayunar 21 días para que esa oración sea eficaz y Dios te escuche. Y tienes que hacer una serie de cosas. Otro dice, no, la oración para que sea agradable y que llegue a Dios, tenemos que empezar adorando. Después tenemos que empezar alabando. Y después te introduces en oración. Y todo es una serie de métodos nos dan. Pero lo que hemos leído aquí nosotros está claro, y eso es lo que yo voy a tratar en esta noche. Voy a hablar acerca de la oración que Dios escucha. Pero en primer lugar, quiero decirles que la oración es una comunicación en 2 sentidos. Si usted está hablando, por ejemplo, si son casados, el esposo le habla a su esposa, por lo menos tiene que la esposa escuchar y responderle. ¿Qué quiere decir? Que hay comunicación. Si el esposo está hablando a la esposa y la esposa no le contesta, entonces no está habiendo comunicación. ¿Me están entendiendo? No hay comunicación, porque la comunicación es de 2. Yo pregunto, me responde. Yo le hablo, me responde. La oración con Dios es igual. Yo
voy a orar con Dios, voy a comunicarme con Dios. Entonces yo a Dios le voy a pedir, le voy a orar, voy a pedirle ciertas cosas y Dios me va a responder. Dios tiene que responder porque Dios escucha la oración. Pero vamos a ver momentos en que a veces Dios no escucha la oración. Y vamos a ver en esta noche, usted lo va a entender muy claro. Va a entender por qué su oración muchos años ha estado clamando a Dios y no ha habido respuesta. En esta noche vamos a aprender por la palabra de Dios qué es lo que está sucediendo. Entonces ahí está. Ahora, ¿qué es orar a Dios? En la Biblia también lo dice que es invocar a Dios. Está en los Salmos. Orar es invocar a Dios. ¿Qué es invocar? Hablar el nombre de Jesús. Cuando estás caminando, invocas el nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. También es un clamor a Jehová. Salmos 3:4. Es un clamor, es una oración. Levantar el alma a Dios. Hoy voy a levantar mi alma al Señor. Buscar a Jehová. Acercarse confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Es orar. Cuando yo digo vamos a acercarnos, hermanos, al trono de la gracia, confiadamente, con fe, acercarse a Dios es orar. Cuando la Biblia dice acércate a Dios, significa que tienes que orar. O tú sabes dónde está Dios, para que tú te vayas donde está. No sabes porque Él es espíritu. Pero ¿cómo te acercas a Dios? A través de la oración. Tú te arrodillas, o puedes estar sentada, puedes estar echada en tu cama o echado en tu cama, y con el solo hecho de pronunciar Señor Jesús, ayúdame, ya estás acercándote a Dios. Y ¿saben una cosa? Dios nos anhela celosamente. Dios quiere tener una comunicación con nosotros. Lo anhela tan, pero tan desesperadamente Dios. Dios quiere usar nuestras vidas. Pero para eso tiene que haber una comunicación, tiene que haber un contacto a través de la oración. ¿Y por qué es importante orar? ¿Por qué yo debo orar? Porque se le ocurrió al pastor, porque el pastor dice la oración, bla, bla, bla. Así que el jueves, oración. El jueves a las 7 de la noche, oración. Si tú quieres hablar con Dios, llevarle tus cargas, tus preocupaciones, orar por la salvación de tu barrio, tus vecinos, tus hijos que no están acá, que están en el extranjero y quieres que Dios los guarde, los proteja, oración. ¿Por qué es importante la oración en la iglesia? Porque es una oración concertada, es una oración unida, es una oración poderosa. Dice, si se reunieran, dice, si se pusieran de acuerdo solamente 2 personas sobre cualquier cosa que pidieren aquí en la tierra, dice el Padre, yo lo haré. 2 personas. Imagínate el jueves, hay más de 2 personas. Los sábados 5 de la mañana. ¿Por qué nosotros tenemos en esta semana, todas las semanas, 2 tiempos de reunión y de oración? Porque he entendido, por experiencia y por el mandamiento de la palabra, que la oración es como el respirar para la iglesia. Si nosotros no estamos en contacto con Dios, Dios no nos revela sus planes. Dios no te revela las acechanzas de Satanás. Dios no te da las estrategias. Entonces tiene que haber una comunicación. Eso es muy aparte de lo que tú tienes tu tiempo devocional en tu cuarto. Es un tiempo que tenemos en la iglesia como una comunidad, como un grupo unido. Pero cada uno estamos en la responsabilidad de buscar a Dios en tu cama, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, de ahí leer las escrituras, porque Dios te va a hablar a través de las escrituras. ¿Por qué yo debo orar? Porque Dios lo ordena. Dios ordena que nosotros debemos orar, y está en Primera de Crónicas 16:11. Segundo lugar, porque Dios desea la comunión. Dios lo ordena en los Salmos. En Primera de Crónicas 16 dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro al mes, semanal
continuamente. ¿Para qué? Buscar a Jehová y su poder, buscarlo continuamente. Isaías 55:6. También ahí está un motivo para orar, porque Dios lo está ordenando a través de los profetas. Entonces en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. A ver, repitan conmigo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Esa escritura, con esa escritura yo me convertí al Señor, solamente con ese texto. Estaba pintado en un muro y día y noche el Espíritu Santo me hablaba. ¿Por qué dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado? Muchas veces cuando tu corazón no está dispuesto, se endurece. El corazón se endurece. Y Dios siempre está cercano a ti, hablándote, pero cuando tú no obedeces, llega un momento que Dios te deja y ese corazón se endurece. Y llega un momento, por más que tú clames y llames, Dios no escucha. Por eso que ahí dice, búscale mientras pueda ser hallado y llámalo en tanto que Él está cercano, porque llega un momento que Él se aleja. Y tenemos que buscarlo a través de la oración. Dios desea la comunión de los seres humanos mediante la oración, y a través de eso se mantiene una relación con Él. Es necesario para recibir también las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. A través de la oración tú recibes la bendición. ¿Por qué mucha gente no está recibiendo las bendiciones y el cumplimiento de las promesas que están aquí en las Escrituras? Porque no oran, no están orando, no se están comunicando con Dios. Jesús dijo, prometió que sus seguidores recibirían el Espíritu Santo, se persistían en buscar. Dijo, ustedes estén en el aposento alto, estén buscando y no se vayan de aquí hasta que reciban el poder de lo alto. Ellos estaban orando, orando, y vino el Espíritu Santo con un viento recio, los llenó de poder, de ese poder santo, para testificar, y recibieron la promesa, pero ellos estuvieron orando. No estuvieron en una cena, no estuvieron, hermanos, sino estuvieron orando. La sanidad física puede llegar al creyente en respuesta ¿a qué? A la oración. Por eso que en Santiago hemos leído, dice, la oración, dice, de fe, Santiago 5:14. Y dice, alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cómo se sanan los enfermos? A través de la oración. ¿Están entendiendo? Por eso que mucha gente dice, llamen al hermano para que venga a orar. La oración, hermanos, en respuesta a la oración, Dios trae sanidad física al creyente. Es a través de la oración. No hay otra manera. En el plan de salvación para la humanidad también, nosotros los creyentes somos colaboradores en el plan de redención de la humanidad. Y Dios se ha limitado, hermanos, en alguna manera se ha limitado a sí mismo. Dirán, ¿cómo? Él se ha limitado a las oraciones de su pueblo. ¿Cómo Dios salva a nuestros familiares? ¿Cómo Él sana y salva a los enfermos y salva a las personas que no le conocen? Es en respuesta a las oraciones fieles y perseverantes del pueblo de Dios. Usted es producto de la oración. Dígale que está a su lado, palmelo ahí. Tú eres producto de la oración. Porque alguien oró, tú estás aquí. No es casualidad. Tu padre oró por ti, si tú eres hijo. Tu abuela oró por ti, si tú eres el nieto. Pero alguien oró por ti. Y por eso tú estás aquí.
Y si tú sabes que tú eres, hermano, estás apoyando en el plan de redención de la humanidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es orar. Es por eso que muchos ancianos dicen, pero yo no puedo caminar, yo no puedo ya, pastor, ya estoy viejo, ya. No. En esta noche Dios te dice, ora, dobla tus rodillas y a través de tus oraciones Él se va a mover. ¿Se dan cuenta que tú todavía eres útil en los planes de Dios? Algunos irán a predicar, saldrán, pero algunos estarán intercediendo. Algunos están orando por el ministerio de esta iglesia, por el pastor, por la familia pastoral, para los que salen. Por eso que es importante el ministerio de intercesión. Por eso es importante que usted, hermano, así tenga 80 años, usted dele todas sus fuerzas al Señor, orando, doblando las rodillas, porque su galardón es grande, porque a través de la oración Dios se va a mover, Dios va a traer las almas, Dios va a traer las familias. Pero si no hay oración, si la iglesia está adormecida, la iglesia no ora, nada va a suceder. Lo sobrenatural de Dios se mueve a través de la oración. Todo lo que nosotros estamos viendo poquito a poquito es a través de la oración. ¿Y quién es el que se opone a la oración? Satanás. Hay oposición. Cuando el pueblo de Dios, Satanás dice, bueno, que tenga una oración una vez a la semana, no le molesta. Pero cuando dice, uy, ¿qué pasa, fraternidad cristiana? Ha abierto un culto más y de madrugada. Satanás, estos hermanos, ordena a todas sus huestes infernales, detengan, dice, a estos atrevidos, porque sabe que la oración mueve la mano de Dios. Entonces Satanás se mete, hermanos, a la iglesia y empieza a perturbar a los hermanos, poniendo temor, rascándole la cabecita para que se duerman. Viene el sueño, viene el bostezo, porque es algo espiritual. Entonces Satanás sabe que si el pueblo de Dios empieza a orar, hermanos, hay muchas cosas que se van a realizar en el reino de Dios a través de las oraciones del pueblo de Dios. Por eso que, hermanos, es importante la oración. Es muy importante la oración. Tú tienes un hijo rebelde, no puedes hacer nada. ¿Acaso puedes agarrarlo a palos cuando ya está grande? No puedes, porque ese palo te va a quitar y te va a dar a ti. Y se falta el respeto al hijo, al padre. ¿Qué te queda a ti como cristiano? Doblar tus rodillas, clamar al Señor. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Solamente Dios puede cambiar el corazón más duro, hermano, de la hija, del hijo, del que está adicto a las borracheras, a las drogas, lo que sea. A través de la oración es un arma poderosa que nosotros tenemos, hermano. Y que Satanás sabe que si el creyente entiende esto, entonces, hermano, las cosas van a suceder. A veces nos estamos hiriendo, nos estamos insultando. No vas a la iglesia, tú mira, y amenazamos. Eso Dios no quiere. Empieza a orar, déjalo en las manos de Dios. No es con ejército, no es con fuerza, no es con gritería, no es con amenazas, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces la oración es importante. A través de la oración, hermanos, se mueve todo, hermanos, para el reino de Dios. En Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Dice Jesús, rogad. En otras palabras dice, ora. Falta obreros, falta pastores, falta personas que estén al frente de la obra. Dios dice, oren, rueguen al Padre para que envíe obreros a sus mies. Si tú no oras, entonces va a haber escasez de obreros, va a haber escasez de gente comprometida con la obra de Dios, va a haber escasez de gente que quieran, hermanos, que arrebatarle las almas al diablo. Tenemos que orar. La oración es muy importante. Si se deja de orar, hermano, escúchelo bien. Si se deja de orar, estaremos siendo un obstáculo para el avance del reino de Dios. ¿Usted quiere ser un obstáculo? ¿Quiere ser un obstáculo? Si usted, hermanos, no ora, si usted deja de orar, usted es un obstáculo para el propósito redentor de Dios, para el creyente, para la iglesia. Porque usted no está orando, no está clamando, no está cumpliendo su función, porque es un mandato de Dios. Orad sin cesar.
Es un mandamiento de Dios. Y es por eso que la obediencia es en todo. No solamente en la murmuración, no solamente, sino en la oración. Tenemos que orar porque es un mandamiento de Dios. ¿Y cuáles son los requisitos para una oración que Dios escucha? En primer lugar, tenemos que tener una fe sincera y genuina. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orando. Todo lo que tú pidas orando. No es que tú digas, ay Señor, yo deseo esto. No, tienes que orar. Señor, tienes que orar, tienes que abrir tu boca, tienes que pedirle a Dios. A veces estás sufriendo un dolor, una enfermedad, pero no oras. Tienes que humillarte, Señor, ayúdame, Padre, no puedo más. Tu palabra dice, tienes que orar, pedir, creyendo. Tienes que tener una fe sincera, por eso dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. A veces tú dices, no, pero si yo le he pedido a Dios, ¿me dará? Estás dudando. Tienes que orar creyendo. Yo creo, Señor, que tú me has sanado. Gracias, Señor. Yo sé que tú vas a proveerme, Señor, porque tu palabra dice, creyendo una fe sincera. Y tenemos que orar en el nombre de Jesús. Cuando tú ores, Señor, te pido todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Juan 14:13. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice. El secreto es el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús. Otro requisito es si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y Santiago dice que algunos piden y no reciben porque piden mal. Ahí en Santiago está. Dice, para gastar en vuestros deleites. Es decir, solamente todo se centra en mí. Señor, quiero esto, quiero lo otro, quiero esto. Esas oraciones egoístas no tienen respuesta. Pero cuando tú oras por la conversión de tu familia, para que alguien se sane, para que conozcan a Jesús, esa oración esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios la va a hacer efectiva. Jesús dijo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Esa es la oración del Padre nuestro. Padre, si haga tu voluntad. Mateo 26:42. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Está revelado en la palabra. La oración tiene que tener como base la palabra de Dios. Por ejemplo, Elías estaba seguro de que el Señor respondería a su oración con fuego y después más tarde con lluvia, porque la palabra profética del Señor había venido sobre él. Primero de Reyes 18:1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así que Elías no se le ocurrió un día, se levantó y dijo, voy a orar para que se detenga la lluvia. No, él había recibido una palabra, una revelación profética, y Dios le había dicho, yo no voy a hacer llover. Así que para que tu oración sea poderosa, tú tienes que basarte en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Cuando tú eres por un enfermo, tú tienes que citar las Escrituras. Tu fe estar basada en la palabra de Dios. Así que Elías estaba plenamente confiado de que ninguno de los dioses paganos era más poderoso que Dios, porque Dios le había dicho lo que él tenía que hacer. Otro punto importante es que no se debe orar solamente conforme a la voluntad de Dios. Está bien. También se debe estar en la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? Porque muchas veces nosotros usamos las Escrituras y sabemos las Escrituras y está bien. Una cosa es orar conforme a la voluntad de Dios y otra cosa es estar, hermanos, en la voluntad de Dios.
¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? Tu vida tiene que estar, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Él oiga y responda. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que busques primero, ¿qué? Mas buscar el reino de Dios, los asuntos de Dios, todo lo que tiene que ver con la salvación de la gente, de las almas, al prójimo. Eso tenemos que buscar, dice, en primer lugar. Pero ¿qué hace la gente? Esa es la voluntad de Dios. Hace lo contrario. Se afana el trabajo. No esto o lo otro. Hay personas que dicen: pastor, no voy a la iglesia porque estoy trabajando. Ah, estás trabajando. Tenemos una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los 7 días trabaja la gente, nunca descansa. ¿Cuál es su prioridad? ¿Están buscando a Dios? Mas buscad primeramente. Dice: busquen a mí primero. ¿Qué es buscar? Es estar siempre pensando, buscar, haciendo algo, pensando. Dios primero. Pero la gente es al contrario: primero su trabajo, primero sus negocios, primero sus asuntos, y si hay un poco de tiempo, Dios. Puede ser que tú ores de acuerdo a la voluntad de Dios, citando las Escrituras, pero si tu vida no está, hermanos, en la voluntad de Dios, entonces Dios no va a escucharte. Dios no va a escuchar. Tenemos que nosotros ordenar nuestra vida. Dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuál es el secreto para que Dios escuche nuestra oración? Cuando tú guardas los mandamientos, cuando tú haces las cosas que son agradables a Dios. Si tú agradas a Dios y guardas sus mandamientos, hermanos, tú vas a recibir lo que tú estás pidiendo. Está en 1 de Juan 3:22. Obedecer los mandamientos de Dios y amarlo a Él y agradarle son condiciones para recibir respuestas a la oración. Cuando Santiago dice que las oraciones de los justos son eficaces, volviendo al texto que he leído, quiere decir que la persona, hermanos, tiene que haber sido justificada, hermanos, por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos somos justificados? ¿Nadie? ¿Cuántos sus vidas han sido justificados por la sangre de Cristo? Todos. Desde el momento que tú aceptas a Jesús, tú has sido justificado por la sangre de Cristo. Pero Santiago dice, como una que lleva, tienes que llevar también una vida justa, una vida obediente, tal como el profeta Elías. Dice: la oración del justo puede mucho. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que anda siempre obedeciendo los mandamientos, una persona que anda, hermanos, agradando a Dios, es una persona justa. Quiere decir que cuando ora, su oración es escuchada por Dios. ¿Por qué nuestras oraciones no están siendo escuchadas por Dios? Porque tal vez no estamos buscando la justicia de Dios. Tal vez en nuestra vida hay mucha injusticia. Tal vez no estamos agradando a Dios. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que nosotros analizar nuestras vidas. Y para animarnos, Santiago pone un ejemplo. Elías era un hombre igual a nosotros. Tenía pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, debilidades. Pero oró fervientemente, apasionadamente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Muchas veces puede decir: pero Elías es un profeta, un hombre de Dios. Y él dice: no, pero fue un hombre igual que tú, de carne y hueso, con pasiones semejantes a las tuyas. Recuerden que cuando él mató a los profetas y hizo descender fuego del cielo por mandato de Dios, después más adelante lo vemos que la reina Jezabel le dice: te voy a cortar la cabeza. Y lo vemos corriendo, huyendo para salvar su vida. ¿Qué diferencia de un hombre lleno de Dios, un hombre de fe, y después de estado, hermanos, asustado, con depresión,
huyendo. Y dijo, Señor, mejor quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Llegando a un nivel, hermano, en su vida espiritual tan bajo. Era una persona como tú y yo. Pero era una persona, hermano, que le creía a Dios. Y era una persona, la persona justa no es la que nunca peca. Una persona, hermanos, justa es una persona que cuando sabe que ha ofendido, ha hecho algo, pide perdón. Dice, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Y Elías era esa persona. Era una persona igual que nosotros. Tenemos que tener, hermanos, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos de nuestros malos caminos, el Señor promete oírnos y perdonar nuestros pecados. Está en 2 de Crónicas 7:14. Como último punto, hermanos, en todo esto de la oración, tenemos que ser persistentes. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Al que es persistente. Este es un punto que está en la Biblia, en Lucas 18, del 1 al 7, acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice que esta mujer quería que le hagan justicia. No había justicia para esta mujer, era pobre. Solamente el que tiene dinero, hermanos, puede torcer la justicia a su conveniencia. Si tú no tienes dinero, te meten a la cárcel. Si tú tienes dinero, no vas a la cárcel. Así es el dinero. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos jueces que son honestos. Dice que esta mujer se iba a la casa del juez. Tocaba día y día. Y el juez estaba en así esta mujer y lo hacía todos los días. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, era una persona injusta. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Ahí está hablando de la persistencia en la oración. Pero muchas veces nosotros oramos, estamos una semana, un mes, nos olvidamos ya, no hay perseverancia, no hay persistencia. Tenemos que perseverar. Si es por un asunto de salud, tú eres un escogido de Dios y Dios te va a hacer, hermanos, te va a responder tu oración. Sea el problema que tú tengas, tú tienes que orar creyéndole a Dios, sabiendo que tú estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios y sabiendo que estás en la voluntad de Dios, trabajando por Dios, tratando de agradarle a Él. Y la palabra de Dios dice que Él, hermanos, te va a responder. Pablo advierte en Colosenses 4:2 que tenemos que ser perseverantes en la oración. Pablo en las Escrituras habla acerca de ser perseverantes en la oración. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? Solamente, hermano, vas a orar y decís, y Dios te contesta, gracias Señor por mi salud que me sanaste, gracias por el trabajo que me diste. Ahí está hablando de perseverancia. Es decir, esa persona está orando, todavía no hay la respuesta, pero está ella dando gracias. Gracias Señor porque tú vas a responder mi oración. Al otro día, gracias Jesús porque yo sé que tú has escuchado y en el momento propicio tú me vas a dar la respuesta. Siempre agradecido, gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias por todo. Muchas veces, hermano, nos ponemos a pensar nosotros, a menos yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, yo vengo orando por, a veces mis oraciones por años y todavía no recibo la respuesta de Dios.
A veces decimos, Señor, queremos que termine todas estas dificultades en la iglesia de orden legal, por decir. Y a veces no hay como que ahí, pero uno va viendo la mano de Dios. ¿Cómo lo va viendo uno la mano de Dios? Cuando uno tiene que hacer algo, Dios nos da el dinero, pone las personas, pone el tiempo oportuno, Dios toca los corazones, uno va viendo la mano de Dios. Pero dice, pero ¿por qué, Dios mío? No hay respuesta, no se soluciona. Y a veces, hermanos, Dios permite que a veces nos sucedan estas cosas para que cuando haya un problema igual, similar, semejante al que nosotros estamos pasando, nosotros podamos decirle a ese consiervo, hermano, no te preocupes, sigue adelante, en el nombre del Señor, Dios está contigo. Hay mucha gente que dice, ¿para qué vamos a estar en dificultades? Ya, entrega todo, ya, y esto, fácil. Pero a veces las cosas no son así. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que orar a Dios. A veces cada situación, hermanos, nosotros tenemos que esperar en Dios. A veces Dios nos permite pasar estas cosas para que esta experiencia que nosotros pasamos le pueda servir a otro hermano. Me acuerdo que un pastor me dijo, hermano, sigue adelante, sigue predicando, sigue enseñando. Dios va a solucionar el resto. Porque cuando a veces el diablo te pone problemas y a veces te paraliza y te olvidas a lo que esta iglesia existe, que es de predicar, de que es de alabar al Señor, de seguir adelante. Así el diablo, hermanos, esté ladrando, esté levantándose, tú tienes que seguir adelante, no tienes que desenfocarte. Tienes que seguir orando, agradeciendo. Gracias, Señor, tú nos das la victoria. Gracias, Señor, por todo esto. Porque el diablo siempre hace eso para que tú voltees. Estás enfocado en una cosa y él te crea problemas, dificultades, para que tú estés concentrado en algo que Dios sabe que no deberíamos estar perturbados, hermanos. Dios, tenemos que orar, perseverar en la oración. Otro ejemplo tenemos en Éxodo 17:11. Dice que Moisés, mientras levantaba, estaban peleando el pueblo de Israel contra los amalecitas. Moisés estaba así, orando, con las manos levantadas. Se cansaba y bajaba las manos y vencían los amalecitas. Y nuevamente levantaba las manos, oraba, Señor, y el pueblo de Israel prevalecía. Y llegó un momento que él ya estaba cansado, porque una batalla no es por 1 hora, 2 horas, mediodía. Y él estaba ahí, dice que pusieron un bastón, lo agarraron 2 personas de los brazos para que no baje. ¿Qué significa eso? ¿Por qué en las escrituras eso? Quiere decir, hermano, que solo mientras Moisés perseveraba en oración con las manos levantadas hacia Dios, tenían los israelitas éxito en la batalla contra los amalecitas. Eso habla de la perseverancia en la oración. No bajar la guardia, seguir orando, clamando. Cuando nosotros estamos muchas veces orando acá, hay algunos que sienten la presencia del enemigo perturbando. Eso es un buen síntoma, porque sabe que, hermanos, la iglesia está clamando, orando. Y la iglesia aprendió ya a interceder, a clamar. Porque hay iglesias que se reúnen a orar, pero su oración es así: Señor, bendice a mi hermano, Padre, gracias, Señor Jesús. Bien. Esas oraciones, hermanos, son frías. Esas oraciones tenemos que hablar con autoridad. Señor Jesús, rompemos toda cadena del diablo sobre toda vida, sobre las finanzas, sobre la iglesia, toda oposición. Tenemos que interceder. Cuando la iglesia empieza a interceder, a tomar autoridad en el nombre de Jesús, es cuando Satanás se moviliza y comienza por ahí a poner, hermanos, temor, a poner eso. Pero tenemos que entender, hermanos, que tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. Satanás no puede hacerte nada. Tenemos que seguir adelante clamando, perseverando. La perseverancia es importante. Y un último, hermanos, ejemplo de Elías está en Primera de Reyes 18. Y está en el capítulo 18, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: no hay nada. Y él le dice: vuélvete 7 veces. ¿Cuántas veces?
7. A la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a la Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Dios le había dicho, ¿sabes qué, Elías? Por tu boca, por tu oración, yo voy a cerrar el cielo por 3 años y medio. Y a tu sola oración, yo nuevamente voy a traer la lluvia. Ese fue el mandato de Dios. Pasó los 3 años y medio y Elías se fue confiado. Bueno, Dios ha hecho que cuando yo ore, se para la lluvia. Ya se paró la lluvia. Ahora voy a orar para que nuevamente venga la lluvia, porque había sequía, había castigo de Dios. Usted no puede decir, pastor, a ver, ore para que un año no llueva, será para que nos moramos todos de hambre. Ese fue un propósito de Dios, por como castigo a esa nación, por la idolatría. Así que él subió al Monte Carmelo a orar, pero sucedió una cosa en este gran hombre de Dios. Dice que cuando comenzó a orar, él sabía que estaba en un monte alto. ¿Y dónde se forman las nubes para que llueva? ¿De dónde vienen las nubes para que llueva? Del mar. Toda la evaporación se forma del mar, se hace nube y del mar se viene y viene hacia acá. Cuando nosotros miramos las nubes, ¿de dónde vienen? Del mar. Negras, cargadas, se vienen y el aire los lleva hacia la sierra, o si no hay mucho aire se quedan acá y derrama toda la lluvia. Entonces todo es del mar. Entonces cuando él estaba mirando en esa cumbre, le dijo a su criado, a ver, mira que él comenzó, Señor, que llueva, y él sabía que la evidencia física era que se formen las nubes. Pero él no estaba mirando, lo mandó a su criado. Él comenzó a orar, Señor, que llueva. Y su criado se fue, mira, no veo nada, Elías. No veo nada. Elías dijo, pero ¿él cree que se desanimó? ¿Cuántas veces oró Elías? ¿Una vez? ¿2 veces? 7 veces. Y le dijo a su criado, anda 7 veces. Él hizo, hermanos, a poner en acción su fe. Y dijo, anda, y se fue. No veo nada, a las 7 no veo nada. Señor, veo una nubecita pequeñita. Y dijo, anda, unce tu carro porque realmente la lluvia viene. Ese evento, hermanos, que yo te estoy dando aquí como ejemplo, habla de la persistencia en la oración. A veces cuando tú oras, no ves nada. Ha orado el pastor, ha orado por mí, me sigue doliendo. Ay, Señor. Ora otra vez, Señor, me sigue doliendo. Hermanos, tienen que seguir orando, perseverando. Señor, yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mis finanzas, tienes que creerle a Dios, tienes que ser perseverante. Tienes que ser perseverante. A veces Satanás viene a atormentarte. Lo echas una vez, se va, y vuelve. Pero tú tienes que ser perseverante en el nombre de Jesús. Te echo fuera. Y cuando Satanás te ve decidido que ya no puede contigo, que siempre se va a ir. Por eso la Biblia dice, resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. Porque ¿a qué tú le resistes? Es cuando constantemente estás echándolo. Porque a veces el enemigo es así. Él viene vuelve. Pero cuando tú estás ahí en el nombre de Jesús, perseveras en la oración, entonces él tiene que irse, se da por vencido. Él está rodeándonos por ahí, mirando a un descuido. Y nosotros tenemos que perseverar en la oración. Termino, hermanos, diciéndolos, dice, la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No es ancianos en edad, sino está hablando de los líderes de la iglesia. Lloren por él, ungiéndolo con aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y tenemos que orar en el nombre de Jesús. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. No toda enfermedad es fruto del pecado, por si acaso. Cuando le dijeron a Jesús, Señor, ¿quién pecó este ciego? ¿Pecó él o sus padres? Porque muchas veces nosotros decimos, por algo te ha venido, ¿qué estarás pagando? A veces sí, a veces no. Jesús le dijo, no pecó ni sus padres ni sino para que sean evidentes y para que la gloria de Dios se manifieste en él. Así que Dios tiene ciertos casos por ahí de enfermos para que Dios se glorifique.
No es porque hayan pecado. Pero sí hay pecados, hermanos, diré, enfermedades producto del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios. Señor, perdóname. Y dice la Biblia, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y hay otra cosa ahí. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorar unos por otros. Si tú sabes que has ofendido a alguien, tú tienes que decir, hermano, perdóname. Y hacer que ese hermano ore por ti. Y después tú oras por él, porque así dice la Biblia. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Si has ofendido, si ha habido ofensa, si tú has ofendido a tu hermano y tú sabes que lo has herido, entonces tú tienes que confesar tus pecados a él y orar. Tú oras por él y él va a orar por ti. Es decir, la comunión tiene que restablecerse. Es importante, si es en el hogar, en el matrimonio. Dicen, ¿para qué? Para que sean sanados. Muchas veces, hermanos, cuando nuestro corazón nos redarguye, nuestra conciencia, muchas veces, hermanos, no somos justos delante de Dios. A veces tu mente está, pero he hecho algo mal, tengo que hacer. Tú tienes que arreglar esas cosas. Por eso dice, la oración del justo puede mucho. Tiene que haber una reconciliación, tiene que haber una restauración en las relaciones, tiene que haber una confesión de la ofensa. No me vas a venir tú a confesar al hermano todos tus pecados, eso solamente a Dios, pero sí la ofensa que se hicieron. ¿Para qué? Para que, hermano, esa persona sea sanada. Hermanos, Dios quiere siempre, hermanos, glorificarse. Dios quiere escuchar y Él escucha nuestras oraciones. Pero hay ciertas cosas que nosotros debemos cumplir para que Dios escuche nuestras oraciones. ¿A cuánto les gusta o quieren empezar a orar de aquí en adelante, hermano? ¿A cuántos han entendido la importancia de la oración? La oración es importante. Así que yo le invito, hermanos, ponga si es de madrugada, a las 5 de la mañana, 4:45 su despertador y venga a tener una cita con su Dios, hermano. Y usted va a ver que su vida, hermanos, va a cambiar. Usted va a comenzar a clamar a Dios y va a ver la respuesta de Dios a su favor. La mayoría de cosas que nosotros hemos obtenido, hermanos, en mi hogar, en mi matrimonio, aún en la obra de Dios, es por la oración. La oración es importante. La intercesión. Acá mayormente intercedemos también por las vidas, por las almas. Estamos intercediendo, buscando a Dios. Pero si usted no puede, hermanos, por salud, no se preocupe. Ahí en su casa, a esa misma hora, usted levántese a las 5 ahí en su camita y para estar conectados. Ore, clame. Pero si usted está bien, venga aquí, hermano. Porque también una cosa importante es la obediencia. ¿Amén? La obediencia. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Si usted no obedece, hermanos, al pastor, no obedece a Dios, así de sencillo. Entonces la obediencia es importante. La obediencia es importante, hermano. Y la oración es importante. Esta iglesia, hermano, es una iglesia, o debe ser una iglesia de aquí en adelante, una iglesia que ora. Una iglesia que está buscando la presencia de Dios. Hermanos, esta semana que viene, escúcheme bien, viene mucho trabajo para todos. Vamos a evangelizar, vamos a prepararnos para enseñar y necesita trabajo, y nuestra vida espiritual tiene que estar llena de Dios. Tiene que estar llena de Dios para que Dios pueda tocar esas vidas a través de su pueblo. Uno, para que Dios nos use, en primer lugar, tenemos que amar las Escrituras y leer su palabra. Segundo lugar, tiene que gustarnos orar. Tiene que gustarnos la vigilia, los ayunos. A algunos no les gusta la vigilia, pero sí los ayunos, pero la oración y la palabra de Dios, hermanos, son cosas importantes para todo ministerio. Para todo ministerio. Cuando Dios llama a una persona que sea espiritual, que le ame la oración y que ame su palabra. Nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, porque este libro es nuestra vida. Este libro es el que tenemos que estar meditando de día y de noche, las Escrituras. Si no, yo no pudiera pararme acá y poder predicarlo, porque estaría vacío. Tenemos que estar continuamente meditando en las Escrituras.
Segundo lugar, no es suficiente solamente leer las Escrituras. Es, hermanos, importantísimo la oración. Y las disciplinas espirituales de vigilia, ayuno. Cuando tú, hermanos, tienes esa pasión por hacer esas cosas, eres un candidato para que Dios te levante. Te levante. Así, hermanos, a ciegas. Pero cuando el pastor convoca a una persona que vengan al ayuno, a la vigilia, y quieren estar predicando, enseñando, quieren pararse acá, hermanos, Dios pasa su filtro. A ver, ¿quiénes son las personas y Dios pone sentir en nuestro corazón? A esa persona ya lo veo que está buscando al Señor, preparando paz, hermanos. Porque Dios es el que hace las cosas al final. Nosotros somos instrumentos. Entonces Dios es el que toca los corazones. Pero la parte espiritual es muy importante, hermano. La obediencia. Y eso también un poquito, la obediencia, ¿en qué sentido? Cuando alguien dice, tienen que venir ustedes a su discipulado, tienen que venir, por hermano. Porque esa es la obediencia. A veces le buscamos pretextos por allá, por acá, pero la obediencia es muy importante, hermano. Si no hay obediencia, si no obedecemos también, hermanos, a lo que está en la Escritura, que tenemos que orar, no lo hacemos. Entonces, hermanos, Dios no nos va a usar. Y la oración y la intercesión son dos cosas diferentes. Pero para que usted interceda tiene que haber oración. Empieza orando y termina intercediendo. La intercesión, hermanos, es cuando usted se pone en un lugar y comienza a pelear por otros. Eso es interceder, clamar. Señor, en el nombre de Jesús yo oro por estas familias. Ese es interceder. A eso le agrada a Dios. No le agrada esta oración, Señor, bendíceme en mi trabajo, Señor, ayúdame, Padre, guárdame, Padre, sáname. Todo se centra en ti. La intercesión se centra en otro. Y eso, hermanos, es esa oración en la que Dios escucha. Cuando tú intercedes por otro, Dios suple tus necesidades. Sin que tú le pidas, si tú quieres trabajo, salud, Dios te sana y te da trabajo. Cuando tú te ocupas primero por la necesidad del resto. Entonces, hermanos, tenemos que ya meditar, ver qué es importante. Si queremos que vengan tiempos nuevos, si no queremos ser un obstáculo para la obra de Dios, porque si yo no oro, soy un obstáculo. Si yo no estoy intercediendo, soy un obstáculo. Porque todo se mueve a través de la oración, todo se mueve. Aquí, por ejemplo, se han empezado poquitos. Esta hora se empezó con 5 personas. Mi suegra, yo, mi hermana, mi mamá, mi papá. Empezamos esta horita, prácticamente de cero. Hemos venido añadiendo, pero perseverando, orando. No hemos visto el resultado al año, a los 2 años. Estoy 11 años acá, en medio de conflictos, dificultades. Todo tipo de problemas, dificultades, pero nunca hemos desviado nuestra meta, nuestra misión, nuestra visión, de que estamos trabajando para Dios. Esto no es mío, es de Dios. Estamos trabajando para agradarle a Él. Entonces, han venido los problemas, las dificultades, no nos han desviado. No me he desanimado, no he dicho, ya mejor me voy, tanto problema, ya no crece la iglesia, mejor me voy. Hemos traído a un pastor, a otro pastor, mientras yo he trabajado, he ayudado para que ellos se puedan sustentar. He puesto la mía, como dice, con mucho gozo, mucha alegría, porque cuando uno ama la obra de Dios, hermano, uno se desprende. Pero ¿qué sucede? Cumplieron su tiempo acá, se fueron, y ahora como que Dios me dijo, no, ya ahora yo quiero que tú empieces aquí la obra, y aquí estamos trabajando. Entonces, hermanos, todo es perseverancia. No te desanimes, sigue adelante. Si tú estás orando y todavía no ves la contestación de Dios, sigue orando. Sigue clamando, sigue siendo obediente, sigue creyéndole a Dios, hermanos. Le he dicho, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y yo le sigo creyendo a Dios, hermano. Esta iglesia no va a ser así pequeña, va a ser grande, aquí no vamos a caber. Siempre le he dicho, hermanos, Dios tiene cosas grandes para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Pero empecemos a clamar y a orar. Usted me va a ayudar, los hermanos que a veces no pueden venir a la oración por el frío, por la edad, por sus huesitos, pero ore, hermano. Ahí en su cama ore, levántese, abra su corazón al Señor, clame. Y nosotros vamos, hermanos, a ver la gloria de Dios en este lugar. Las vidas, las familias convirtiéndose, hermanos, convirtiéndose al Señor. El Espíritu Santo empieza a moverse, a tocar las vidas, a cambiar, hermanos, los hogares, a transformar las vidas. Y queremos, hermanos, yo anhelo eso, hermano. Estemos orando, amén. ¿Cuántos de aquí en adelante van a ponerle mucho, hermanos, importancia a la oración? Amén. Oren, hermano, oren. Vamos a ponernos de pie.